Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Criminalidad y seguridad, empleo y gobernabilidad son algunos de los ejes que abordarán Daniel Noboa y Luisa González en el debate presidencial de este domingo. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Nos acompañan a esta hora Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, y también Antoine Barquet, analista político. Muy buenas tardes para ambos y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Les saludan María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Iniciamos entonces con este tema tan importante para nuestro país y estamos justamente próximos a un debate electoral que se llevará a cabo este domingo. Esto sin lugar a dudas genera expectativas para todos los ciudadanos. Obviamente esperamos conocer propuestas claras por parte de los candidatos que nos ayuden finalmente a tomar una decisión, sobre todo para aquellos que aún se encuentran indecisos. Debería primar el cómo más que el qué en este debate electoral. Y mi pregunta va inicialmente con Daniel Pontón. Hola María del Carmen, ¿cómo está? Un saludo muy cordial y un saludo también al otro colega. Bueno, sí, yo creo que usted apunta directamente al tema, ¿no? Yo creo que el asunto aquí ya es dejarse de diagnósticos, ¿no? O sea, creo que el Ecuador ya tiene una posición clara frente a la problemática. Sabemos las consecuencias de esto, cómo ha cambiado las vidas del Ecuador, cómo se ha afectado tantos temas, tantos sectores, y yo creo que aquí lo que prima es las soluciones. Lo que primero yo quisiera saber por parte de los candidatos, por ejemplo, es saber cómo van a financiar el tema de la seguridad. Toda vez que el año pasado se cobró, se incrementó un punto del IVA, pero lastimosamente esos presupuestos, esos recursos no han sido canalizados adecuadamente al sector de seguridad que lo necesita, porque yo siempre he dicho, el tema de seguridad es un tema prioritario, pero cuesta, ¿no? Y como tanto debe estar definidos dentro de lo que son las prioridades del gobierno. Y eso me parece que es el punto. Segundo es cómo van a enmarcar esto en una planificación estratégica. Yo creo que el problema del Ecuador es que en los últimos años ha carecido de políticas públicas. Y eso es gran parte del problema. Y esa ausencia de política pública ha derivado en ausencia de capacidades por parte del Estado. No se ha fortalecido el sector público adecuadamente. No ha habido adecuadas capacitaciones. Yo creo, por ejemplo, que el tema de la criminalidad hay que tener una versión extremadamente práctica y pragmática frente al problema, por ejemplo, del crimen, de la violencia que está pululando los territorios, porque claramente ha habido políticas que se han adoptado, acciones que no han tenido efecto y que se las sigue manteniendo a pesar de que se sabe que no salen y tienen costos inclusive económicos, erogaciones presupuestarias muy importantes y que necesita el Estado en este tema de tan carencia de recursos, pero tan alta prioridad. Entonces permite tener este juego de tirar plata al aire para establecer estrategias que no funcionen. Entonces me parece que ese es el gran punto del problema, cómo nosotros tenemos, los candidatos deben orientar sus discursos a generar justamente las capacidades del Estado. Y yo creo que el debate anterior, por lo menos, si es que el formato no ayudó, no se vio clara una posición de los candidatos de cómo lo vamos a resolver. Y eso me parece que es el gran punto, la gran discusión que se debe plantear alrededor del debate, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, Antoine, ¿podremos esperar realmente eso de los candidatos, tomando en cuenta que estamos ya a menos de un mes de las elecciones y lo que ha primado es hablar de las mafias, hablar de este tema de la dolarización, para bien o para mal, de los pros, de los antis, y no se han centrado en las principales preocupaciones de los ciudadanos? Por ejemplo, la criminalidad, por ejemplo, lo que planteamos y hablaba Daniel de la seguridad, el empleo, gobernabilidad, la institucionalidad en el país, temas prioritarios, pero que no han sido asumidos en un debate serio. ¿Podemos esperar algo más de seriedad, algo más de transparencia, algo más de compromiso de los dos candidatos, Antoine?
Bueno, muchísimas gracias. En efecto, bueno, me sumo también a la reflexión de Daniel y yo creo que es interesante ver cómo se van a canalizar en adelante las posturas de estos dos candidatos. Ahora tenemos una dinámica bastante diferente que cambia realmente las reglas del juego y es que ya no tenemos una cantidad exorbitante de candidatos. Mucha gente ha cuestionado realmente el formato del debate como tal, pero más allá de que en Ecuador no exista una cultura del debate, tiene también mucho que ver con que la cantidad de participantes no iba a generar nunca por nunca un debate robusto. Iba a ser un debate cansado, iba a ser un debate absolutamente redundante y que efectivamente terminó pues con los resultados que ya podemos apreciar o reflexionar hoy por hoy. Teniendo eso entendido, es importante entender que de una otra manera va a ser un poco más sencillo poder querer percibir o tener un poco más de objetividad al tener pues ya dos candidatos que nosotros desde el inicio teníamos bastante claro que iban a ser los que llegarían pues no a esta segunda vuelta, sin dejar de lado que en algún momento el partido oficialista empezó a posicionar también pues este mensaje de la victoria en una sola vuelta. Ahora, de los temas que igual hemos podido abordar, yo creo que son temas importantes, son temas trascendentales y son temas bastante álgidos en el Ecuador, pero no podemos dejar de lado los temas tampoco de seguridad, ¿no? Que hoy por hoy son los que siguen aquejando nuestro país. Pero, un poco más apegándome al objeto igual de esta entrevista, tenemos que entender ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad social, sabemos que esta arista, digamos, el sistema de seguridad social en el Ecuador enfrenta problemas de financiamiento. Nosotros sabemos que existe una falta enorme de cobertura. El IES, como ya también bien conocemos, tiene un déficit creciente y los afiliados al final del día cada vez se quejan un poco más de la mala atención o del mal servicio como tal. En criminalidad y en seguridad, nosotros sabemos que esta es una crisis sin precedentes y que de una otra manera ha polarizado, que es un tema también que se está usando bastante en la jerga del debate, en el debate público, digamos. Tenemos una crisis sin precedentes, ¿no? Cuando tenemos una tasa de homicidios que están disparadas, bandas criminales que han ganado el poder y se han infiltrado en un sinnúmero de instituciones y lo podemos ver con casos muy recientes y una fuerte, realmente, sobre todo una fuerte demanda ciudadana por medidas de control contundentes hacia de delincuencia. De ahí, bueno, me imagino que vamos a ir desarrollando, pero eso serían mis primeras reflexiones y posterior, bueno, me gustaría abordar también los temas de economía y gobernabilidad. Claro que sí, vamos a abordar todos estos temas, de ser posible. Voy a un poco preguntar acerca del tema de seguridad, que es una de las mayores preocupaciones, sin lugar a dudas, para los ecuatorianos. ¿Debería tal vez haber un cambio en la propuesta de Daniel Noboa de cómo se ha venido manejando la seguridad en este periodo de gobierno? ¿Debería darle un giro a la propuesta para el próximo periodo en caso de ser reelecto? Es decir, la inseguridad, no se da por sí sola. La inseguridad es consecuencia de, lamentablemente, la falta de oportunidades, la pobreza. Esa es la verdadera raíz del problema, la causa de que exista inseguridad en nuestro país. Pero no se ha definido un plan de acción a largo plazo que vaya dirigido a la educación, al desarrollo social y económico. Mi pregunta va justamente para Antoine, que hablaba del tema de la seguridad. Los ecuatorianos, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos esperando escuchar este discurso de mano dura, enfrentamiento, guerra, o esperamos también conocer algo que vaya a más largo plazo? Bueno, el tema de la seguridad, primero que todo, es importantísimo entender de que esto es un fenómeno multidimensional, si queremos llamarlo así. Es un fenómeno que efectivamente afecta o tiene muchísimos frentes. Efectivamente hay gente que no considera o no logra anclar el elemento de la educación, cómo se engrana en este mecanismo, pero también hay que entender algo supremamente importante, que los fenómenos de movimientos, de grupos terroristas, de delincuencia organizada, no aparecen de la noche a la mañana, no germinan y no se proliferan de la noche a la mañana. Son un caldo de cultivo que evidentemente va transcurriendo en el tiempo hasta llegar a espacios donde ya podemos evidenciar hoy por hoy que son nuestras instituciones públicas, nuestra fuerza pública inclusive. Entonces, así tampoco, con un poco de sensatez desde la ciudadanía, no se puede esperar que ningún gobierno, peor en el corto periodo de tiempo que le ha tocado gobernar al candidato presidente Noboa, se haya podido subsanar este problema. Yo creo que hay unos resultados interesantes, otros que debemos de analizar con un poco más de profundidad, pero sin duda alguna lo que falta y lo que se debería de trabajar, lo que debería de esperar la ciudadanía es una estrategia
multidimensional y más integral, que contemple también a otras carteras del Estado donde efectivamente se pueda robustecer y haya más ausencia de un Estado y no carencia. Es ahí precisamente, en estos bastiones, podemos llamarle así, donde pues la delincuencia organizada y los grupos también empiezan a estos procesos de captación y pues implantar estas semillas como un método y un estilo de vida para ciertos grupos sociales. Pero debería ser enfatizado esto en el debate por Daniel Noboa. Es que por supuesto, y yo estoy seguro que esto va a profundizarse y yo quisiera esperar o tengo las expectativas que desde las carteras de Estado que tienen un rol transversal, seguridad, MIES, inclusión económica y social, hablamos de la parte del Ministerio de Educación, tengan una estrategia robusta que demuestre que están considerando una serie de aristas de cara para paliar esta situación, esta crisis, y que no solamente nos enfocamos en el elemento de seguridad a través de la fuerza pública, que es importantísimo, ¿no? Porque ese es el brazo ejecutor, pero hay toda una musculatura detrás, digamos así, por hacer una analogía, que también debe ser considerada. Hace algunos días entrevistábamos a un excomandante de la policía que precisamente se refería a eso, a otro tipo de intervenciones más allá de la fuerza, más allá de las intervenciones momentáneas, a veces de 1, 2, 3 días con tanquetas en ciertos lugares considerados de alto riesgo en nuestro país, y ese planteamiento es precisamente el que ha estado ausente un poco del debate. Por lo que decíamos al inicio, ha primado el tema político, los pros, los antis, y esto un poco ha desviado. Pero en este debate en concreto, tomando en cuenta que son dos candidatos, tomando en cuenta que están definidos los ejes a tratar, podrá llegar quizá a despejar a los electores esas dudas, por lo menos a quienes están todavía indecisos de saber por quién votar en este balotaje. ¿Podrá despejar estas dudas respecto de las acciones reales y concretas? Varios gobiernos en los que no tenemos respuestas concretas o al menos efectivas respecto de la inseguridad, Daniel. Bueno, estamos enfrentándonos en un escenario altamente polarizado, ¿no? Creo que es una de las elecciones más polarizadas que ha habido en los últimos años. La primera vuelta fue una especie de balotaje anticipado. Ahorita se abre una oportunidad importante porque hay un porcentaje de población del 10%, más o menos, 11% de los que no votaron por ninguno de los dos candidatos, que de alguna otra forma tendrían que regirse por algún tipo de convencimiento sobre resolución de temas prácticos. O sea, quien resulte más convincente respecto a estas situaciones podría tener algún tipo de ventaja y dirimir algún tipo de preferencia electoral. Entonces, ya no estamos para la polarización, sino más bien para construir. Lastimosamente parecería que la campaña va por otro lado. Y eso, son los juegos de la política. Pero esto es bastante pobre para enriquecer el debate democrático. Y sí, yo creo que el gran tema aquí es cómo ojalá el debate se oriente hacia allá. Me parece que ese es el punto central. Yo creo que aquí lo que hay que primar es un poco generar un ambiente de lo que se llama la gobernanza de la seguridad, ¿no? Y la gobernanza no solamente apunta a fortalecer a la policía o las Fuerzas Armadas, sino a generar un conjunto de medidas que de alguna otra forma armónicamente tengan genera una espiral virtuosa de política. O sea, alguien habla, sí, hay un problema social, pero ese problema social está atado a un problema económico. Una pregunta que uno debe hacerse es cómo pretendemos cambiar una realidad si este país tiene un problema de estancamiento económico ya de varios años, ¿sí? La agenda económica no puede estar desanclada del problema de la seguridad, y tampoco la seguridad desanclada de ese tema. Pero en el tema específico de la seguridad, me parece que el gran reto que tenemos ahorita es la reinstitucionalización. Yo no creo que se ha hablado de ese tema, por lo menos al presidente candidato no le he escuchado ese tipo de retórica. Cuando él planteó una serie de acciones que son contundentes, por ejemplo, se tomó decisiones importantes el año pasado respecto al tema carcelario, se militarizó las cárceles, que yo creo que debieron haberse militarizado mucho tiempo atrás. Tomó una decisión que es costosa, pero lastimosamente nunca nos pone una fecha de finalización. Él debe decir qué va a plantear para una reinstitucionalización del sistema penitenciario, que sigue siendo una pega bastante frágil en el sistema de seguridad. El tema de la justicia, tenemos un sistema de justicia bastante profundo. Y más allá del debate, si es que obviamente estamos hablando de elección de un presidente, que hay un tema de división de poderes que es clave en este caso, pero algo hay que hacer. El sector de la justicia está terriblemente deficitario. Tenemos unos niveles de impunidad terriblemente acuciantes, y el presidente tiene, en este caso, que sea electo, tiene la capacidad de generar políticas, alianzas, capacidad de liderazgo estratégico para generar justamente mejoras en el sistema de justicia que vaya más allá de la simple retórica punitivista de decir yo cambié tal ley, aumenté tal pena,
o militaricé tal cosa, bueno, que ya sabemos a dónde deriva ese asunto. Lo que necesitamos son una justicia mucho más orientada al ciudadano. Yo creo que ese es otro tema fundamental, ¿no? Por ejemplo, los temas de corrupción, creo que hay que toparlos de lleno. A mí me ha resultado bastante interesante lo que planteó en las últimas semanas el presidente. Por primera vez se está hablando ya de un control del gobierno respecto a los puertos privados, donde se implementaron medidas de control. Esa política no ha sido auspiciada, ha sido, digamos, difundida. Se han centrado en otros temas que son más polarizantes, el tema de la dolarización, el tema de la Liga Azul, etcétera. Pero es un tema que directamente apunta a un control estricto de lo que es los puertos, donde tenemos una vulnerabilidad enorme de décadas. No se lo ha topado. Me parece que ahí el gobierno está careciendo de una visión estratégica. Y ni hablar del lado de la facción, digamos, el correísmo, ¿no? Me parece que el correísmo también tiene dos respuestas de cómo va a plantear una agenda de seguridad que un poco se desancle del discurso de que ya lo hicimos. Porque yo creo que el momento actual que vive el país, y esa ha sido una cosa que lo he venido repitiendo, es que hay un momento de seguridad que es totalmente distinto y que es inédito en la historia y que se debe tener una medida muy distinta y donde se debe hacer medidas muy extremas, porque lastimosamente hay situaciones que ya trascienden totalmente los límites de la tolerancia e inclusive de la condición humana, ¿no? Estamos hablando de niños que por ejemplo, que descuartizan, estamos hablando de masacres, estamos hablando de una serie de cuestiones que yo creo que desde el punto de vista del futuro del país, yo no quisiera saber qué tipo de sociedad estamos creando futuro, y si eso no se corta a raíz, pues vamos a pasar días muy negros en el futuro, ¿no? Ahora bien, esto nos lleva necesariamente a hablar de lo que planteaba también hace un momento Antoine, y para él es la pregunta respecto de la gobernabilidad. Cualquiera de los dos candidatos que llegue a Carondelet va a tener una asamblea igualmente polarizada, igualmente dividida. Son las dos fuerzas dominantes, ADN y Revolución Ciudadana. Para ello necesitarán en algún momento, llegue quien llegue, tener una alianza, tener aliados en la Asamblea Nacional, y no necesariamente van a ser Pachacuti, Izquierda Democrática, no necesariamente van a ser las minorías. Seguramente van a tener que ser aliados naturales si quieren gobernabilidad, llegue quien llegue. Antoine, está apagado el micrófono. Ahí te escuchamos. Sí, bueno, en efecto, ¿no? Primero hay que entender, es importante dejar en claro cómo se concibe la gobernabilidad, que es esta capacidad de un gobierno para justamente tomar decisiones y de poder ejecutarlas de manera efectiva, manteniendo estabilidad política, legitimidad y confianza ciudadana. Nosotros nos hemos podido dar cuenta que en los últimos años, en los gobiernos del expresidente Lasso y de cierta manera también con el presidente Noboa, esta gobernabilidad ha sido cuestionada, ha sido también incorporada en el discurso cada vez más de los analistas de esta crisis, digamos, que ha habido el país. Nuestra gobernabilidad como tal, marcado por crisis políticas, por conflictos entre los poderes del Estado, pugnas ejecutivo-legislativo. Sobre todo, me arriesgaría a decir, por una profunda y constante falta de consensos. Ahora bien, ¿cuáles podemos identificar que han sido estos desafíos de la gobernabilidad en el Ecuador? Primero, la inestabilidad política y los conflictos entre los poderes. Si nos remembramos un poco en nuestra historia, en la historia democrática del Ecuador, cuando el país vuelve a la democracia en el 79, desde entonces nosotros hemos tenido cerca de 17 presidentes. Desde ahí ya podemos darnos cuenta que esto refleja un altísimo grado de inestabilidad. Nos hemos dado cuenta también de que la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional ha sido conflictiva. Han existido y siguen existiendo todavía los frecuentes bloqueos legislativos, a pesar de que la disolución de la Asamblea en el 2023 por el mecanismo de la muerte cruzada evidenció de una otra manera la fragilidad, digamos, en el sistema político. Otro tema que es transversal, que lo comenzaba Daniel y ustedes también hicieron referencia, es la corrupción y esta pérdida de confianza en las instituciones, ¿no? Que esto yo también creo que va un poco atado a los grandes, digamos, números que tuvimos de votos blancos, nulos e indecisos. Esta corrupción, aparte de permear, como lo conversábamos en la pregunta inicial, aparte de permear, ha generado un desencanto o una suerte de desenamoramiento, digamos, de la ciudadanía con la política. Y aquí podemos destacar una serie de cosas como escándalos de corrupción que definitivamente han debilitado la confianza entre el gobierno y la asamblea, que seguramente van a ser temas que se van a topar en el debate. El tema también importantísimo, y lo mencionaba en una entrevista hace unos días, es en qué grado de transparencia también se encuentra el Ecuador. Nosotros estamos en un nivel medio alto de percepción de corrupción a nivel de América Latina. Esto quiere decir que la ciudadanía sigue percibiendo que las élites políticas buscan más sus intereses que el bienestar común.
no quiero profundizar, pero también tenemos que tener en consideración el débil sistema de partidos y la fragmentación política que nosotros tenemos. Vuelvo a hacer referencia al tema de la crisis de seguridad y violencia, y sobre todo, un tema importantísimo también son los problemas económicos y la falta de estabilidad fiscal. Y esto se debe a que la deuda pública y la falta de inversión indiscutiblemente limitan la capacidad que tiene el gobierno para ejecutar políticas efectivas. Entonces, esto convierte también, y entra un componente interesante al ruedo, el tema del ecuadólar, ¿no? Que más bien este tema, si bien generó muchísimo ruido, digamos, nos olvidamos que el tema de la dolarización más bien pasa a ser un factor estabilizador. Y temas como estas iniciativas que salieron desde la bancada correísta, lo único que generan al final del día es una desestabilización e incertidumbre. Creo que con eso, digamos, a manera general, hay algunos elementos que podemos profundizar también para mejorar la gobernabilidad, como por ejemplo el tema de diálogos, consensos políticos, reformas institucionales, fortalecer la lucha contra la corrupción y de una otra manera también generar un mayor fortalecimiento a la seguridad en el país. Daniel, un tema que se queda por fuera generalmente y que está dentro de los ejes temáticos que van a ser abordados es el tema de la seguridad social. No se lo ha tratado demasiado realmente a esto y a los ciudadanos de alguna manera nos preocupa el futuro nos genera dudas, al menos el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En ese sentido, ¿cómo debería abordarse? ¿Hacia dónde debería de ir la propuesta de los candidatos? Daniel. Bueno, el tema de seguridad social es un tema muy sensible y no me sorprende que no haya sido abordado porque claramente va a generar no es políticamente rentable tampoco. ¿Aló? No es políticamente rentable ese tema. Sí, exacto, no es políticamente rentable, pero que la seguridad social tiene que ser reformada en este país, ni dudar. O sea, es necesario, el tema claro. demográfico ha cambiado. O sea, usted no puede sostener una seguridad social. Yo soy experto en seguridad social, pero cuando usted tenía la esperanza de vida del actual ecuatoriano ha crecido de una manera sostenible en el último tiempo y eso se planificó hace décadas atrás, pues ahí tiene un problema estructural fundamental y necesita ser repensada. Claro, lo que pasa es que eso se ha politizado tal, pero a ver, un tema que a mí me preocupa mucho. Bueno, el presidente viene anunciando una constituyente, ¿sí? Yo creo que el presidente y el debate, si es que se plantea el tema de la constituyente, pero en su momento el correísmo también habló de una constituyente. Un movimiento indígena que ha condicionado sus votos a que no se reforme la constitución. Creo que hay un ambiente de constituyente ahorita que empieza a forjarse. Y tomando en cuenta que la asamblea va a estar altamente polarizada, la constituyente puede ser un aliciente para recuperar gobernabilidad por parte de los otros. Creo que se deberán dar pistas sobre ese tema, porque yo creo que ahí se abre también esperanza de decir, bueno, si el Ecuador necesita una reforma constitucional o una nueva constituyente, ¿qué nos va a plantear esta constitución real para reformar o cambiar esta situación actual? ¿Sí? Concretamente, y no decir, bueno, es que la constitución fue creada por los socialistas y bla, 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 o sea, toda una retórica de desprestigio, pero la cuestión es cómo y cuándo. Por ejemplo, el tema de la justicia, en el tema de la seguridad social, ¿sí? Yo creo que por ahí debe perfilarse un poco, porque también creo que eso si que se plantea el tema constituyente, estamos hablando que ya no solamente el objetivo es ganar, sino es plantear un esquema de gobierno. Y si la constituyente al final termina siendo la impronta de una nueva forma de gestión, de una forma de visión. En su momento Correa en el año 2007 lo planteó, ¿no? La constituyente al final terminó siendo una especie de síntesis de un proyecto de gobierno que se diseñó en el año 2006. Lastimosamente, muchos dicen que bueno, ese es el problema de todos los males, pero que así fue, y eso un poco le llevó a ganar a la elección. En el momento actual, si el gobierno plantea un concepto de constituyente vaciado de contenidos, me parece que es un tiro al aire. Ahora bien, y quiero nada más con esto para ir cerrando la entrevista, Antoine, me refiero concretamente al tema de la gobernabilidad que había planteado hace un momento, pero lo voy a plantear de otra forma, y es que cualquiera de los dos candidatos que llegue, el país lamentablemente va a estar enfrentado a esta pugna de poderes, a esta forma complicada, si no prácticamente imposible de gobernar, porque el gobernante que venga necesitará de legislativo, necesitará aprobar leyes, si quiere cambiar el esquema laboral en el país, va a necesitar apoyo de la Asamblea Nacional, y son las dos fuerzas que están con las mayorías en la Asamblea Nacional. Muy difícil conseguir una gobernabilidad, siendo incluso tan distantes sus posturas.
En efecto, lamentablemente Ecuador ha venido enfrentando y de cara, digamos, al próximo periodo de autoridades que se van a renovar en algunos casos, sigue enfrentando una pugna constante de poderes que, como lo veníamos conversando, afecta la gobernabilidad y la estabilidad del país. Entonces, esta lucha, como queramos llamarla, entre el Ejecutivo, la Asamblea Nacional, el sistema judicial y otros actores políticos, indiscutiblemente han generado crisis recurrentes. Ahora, yo creo que hay ciertos factores que agravan esta pugna de poderes en el Ecuador, ¿no? Por ejemplo, tenemos un elemento interesante que es el Ejecutivo, por decirlo así, que es el que al que se hace referencia, el Ejecutivo versus la Asamblea Nacional, ¿no? Pues sabemos que desde hace ya muchísimos años el presidente y la Asamblea Nacional han estado en constante conflicto, dificultando la aplicación o la aprobación de leyes que son claves para el país. Recordemos también el evento de la muerte cruzada en el 2023, que se disolvió el legislativo y de lo que evidenció fue una falta de gobernabilidad, pero también de acuerdos políticos, ¿no? Al interior de la Asamblea hay una fragmentación que impide la formación, digamos, de mayorías sólidas, que también agrava indiscutiblemente esta gobernabilidad. Tenemos un sistema judicial politizado. La justicia ha sido politizada como un arma política, con fallos judiciales influenciados, mal influenciados me refería a decir. Existen procesos de destitución o juicios políticos que muchas veces responden a intereses partidistas en lugar de razones técnicas o jurídicas. Es una gran herramienta que ha sido, me refería a decir, y perdón si la palabra es un poco tosca, pero realmente ha sido prostituida por nuestros legisladores. Tenemos una crisis recurrente en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como también lo mencionaba Daniel en el tema de ligados, que es un organismo que está encargado para designar autoridades claves y que sin embargo ha sido un organismo que, como todos sabemos, ha sido más bien un escenario de luchas políticas y de manipulaciones, cuando su papel es fundamental en la elección de jueces, contralores y otros funcionarios que al final del día son tan importantes para el correcto funcionamiento del Estado, y sin embargo ha convertido a esta institución como un campo de batalla entre facciones políticas. Y aquí es muy interesante porque ahí se abre otro nuevo debate de si se debería o no existir, pero bueno, eso es seguramente lo podemos profundizar en otro espacio. Pero algo que también no podemos descartar, y con esto cierro mi intervención, pues es esta también crisis de seguridad y debilitamiento del Estado. ¿Por qué? Porque la violencia del crimen organizado ha expuesto la incapacidad, de otra manera, la falta de operación o de intervención de parte del Estado para garantizar el orden y la seguridad. Entonces, al existir esta gran pugna de poderes, un poco para recoger las ideas, al existir esta pugna de poderes, impide que haya una estrategia nacional unificada que realmente de manera objetiva, de manera puntual, pueda combatir la inseguridad. Ahora, hay algunas cuestiones interesantes que nosotros deberíamos de plantear sobre la mesa, cuestiones que deberíamos estar expectantes a escuchar en el debate, como por ejemplo el tema de reformas políticas estructurales, también de qué manera vemos la capacidad o se empiezan a fortalecer la independencia de las funciones, que es un tema fundamental, y por último, pues estabilidad y acuerdos mínimos, me arriesgaría a decir, mis estimados. Yo quisiera una pregunta muy rápida por parte de Daniel, ya para cerrar esta entrevista, y estamos hablando en lo que se podría tratar en el debate, pero ¿cuáles son las prioridades para los temas prioritarios para los ciudadanos? Es decir, si hablamos de gobernabilidad, ¿realmente eso le va a llegar al ciudadano? ¿Eso va a generar votos? ¿Cuáles son esos temas en los que los ecuatorianos están a la expectativa, esperando un pronunciamiento claro? La gobernabilidad, por supuesto, es necesaria, pero me refiero a... ¿Es importante para la mayor parte de los ecuatorianos que van a dar su voto? Daniel. Yo creo que los temas que de prioridades está claramente ya diagnosticado cuáles son las prioridades del ecuatoriano. Lo que esperan escuchar. Creo que hay al menos 2 o 3 temas que son fundamentales. Yo parto primero el tema económico, la reactivación económica. Yo insisto, el Ecuador, y bueno, en su momento también el vicepresidente Dajil lo planteó, Ecuador viene una década que no viene creciendo, y así es muy complicado generar mecanismos de gobernabilidad o de gobernanza, como quieran llamarlo. ¿Ya? El tema de seguridad ni lo dudo, o sea, es un tema que yo creo que la gente requiere respuestas concretas de cómo vamos a solucionar un problema que se ha salido totalmente de las manos, ¿sí? Frente a eso hay otros temas que son, digamos, importantes, el tema de salud, por ejemplo, el tema de la atención de salud, que creo que es una queja constante respecto al servicio de salud, que afecta mucho la calidad de vida de las personas, es otro tema, y hay temas más secundarios como la seguridad social, que sí tiene ese problema. La gobernabilidad viene a ser la forma de cómo voy a gestionar eso.
Yo creo que el tema de cómo se está conformando la Asamblea actualmente va a plantear que el nuevo gobierno va a tener que plantear seriamente cómo va a tener un esquema de gobernabilidad. Este esquema de polarización extrema, me parece que el único que tendría que perder ahí es el Ecuador, porque vamos a vivir un estancamiento permanente, con mayorías móviles muy espurias, donde se aprueba una ley y mañana no se aprueba. Lastimosamente el escenario es muy complejo ahí, por lo tanto hay que cambiar el esquema y la visión de cómo lo va a lograr, cómo hacer los esquemas de negociación política, de diálogo político. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la metodología, la pedagogía política que va a ejercer el gobierno? Eso creo que es también importante. Me parece que el ambiente polarizado ahorita no ayuda, ¿no? La gente quiere ganar, facción, una quiere ganar, la otra ganar a toda costa, pero y después, como dice, y después vemos. ¿Sí? Lastimosamente el escenario que se plantea para el Ecuador es muy complejo, quién toma el poder, ¿no? Un escenario complicado, y en esta polarización pues claramente estamos frente a un país de momento todavía ingobernable. Esperemos que esto cambie, esperemos que las estructuras cambien principalmente por el bien de todos y porque se concreten. La propuesta que sea la propuesta por la que nos inclinemos los ecuatorianos, que se concrete, que haya acuerdos mínimos dentro del legislativo, dentro del resto de poderes, ese respeto a los poderes para que se puedan concretar estos acuerdos. A los dos les agradecemos por haber estado con nosotros, tanto Daniel Pontón como Antoine Barquet, por este análisis, por esta visión de lo que se viene ya en los próximos días y en los próximos meses, quizá, seguramente en nuestro país. Gracias nuevamente. Gracias, adiós. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias también. Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, y Antoine Barquet, analista político, hablando sobre las propuestas de los candidatos rumbo a la segunda vuelta electoral y rumbo a un cambio de mandatario en nuestro país. ¿Cuál será la decisión? Vamos a esperar al 13 de abril. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando